En el video anterior se introdujo el concepto de independencia lineal de un conjunto de vectores, el cual es equivalente a la no existencia de las soluciones no triviales del sistema lineal homogéneo correspondiente. Es decir, la única solución que existe del sistema homogéneo es la solución trivial. Para realizar dicha comprobación, es suficiente verificar que dicho sistema homogéneo no tenga variables libres. En caso contrario, el conjunto de vectores se dice entonces que es linealmente dependiente. Y con cada solución no trivial será posible escribir entonces una relación de dependencia lineal con los vectores del conjunto. Cuando el conjunto de vectores está formado por un solo vector o contiene dos vectores, la determinación de la independencia lineal puede realizarse muy fácilmente, como veremos en este video. También vamos a mostrar cómo se puede caracterizar la independencia lineal cuando el conjunto contiene más de dos vectores. Comencemos analizando la independencia lineal de un conjunto que contiene solo un vector. En este caso, el vector que contiene el conjunto puede ser el vector 0 o pudiera ser un vector diferente del vector 0. Cuando el vector es diferente del vector 0 o vector nulo, entonces el conjunto será linealmente independiente. Y cuando el vector contenido en el conjunto es el vector nulo o vector 0, entonces el conjunto es linealmente dependiente. Formalicemos la proposición y fundamentemos la propuesta. Sea V el conjunto que contiene a un solo vector. En este caso, este conjunto, vamos a decir que es linealmente independiente si y solo si ese único vector es diferente del vector 0 o diferente del vector nulo. Pues cuando nosotros escribimos la ecuación vectorial homogénea asociado a ese único vector que contiene el conjunto, se observa que esta ecuación solamente se va a satisfacer para la solución trivial, es decir, cuando este escalar es justamente 0, ya que este vector b estamos considerando que es diferente del vector 0. Por supuesto que si el conjunto está formado únicamente por el vector 0, bueno, en este caso el conjunto vamos a decir que es linealmente dependiente, pues cuando nosotros escribimos la ecuación vectorial homogénea asociada a ese único vector que tiene el conjunto, no es difícil de ver que esta ecuación se satisface para infinitas soluciones no triviales. Y por consiguiente, ese conjunto entonces tiene que ser linealmente dependiente. En conclusión, cuando el conjunto contiene un solo vector diferente del vector 0, entonces decimos que ese conjunto es linealmente independiente. En caso que el único vector sea el vector 0, entonces el conjunto decimos que es linealmente dependiente. Analicemos mediante un ejemplo cómo podemos caracterizar la independencia lineal cuando el conjunto contiene un par de vectores diferentes del vector 0. Acá estamos considerando dos conjuntos, el conjunto A que contiene a los vectores A sub 1 y A sub 2 y el conjunto B que contiene a los vectores B sub 1 y B sub 2.
nosotros podemos observar que en el conjunto A, el vector A sub 2 es justamente el duplo o un múltiplo de el vector A sub 1. Es decir, si el vector A sub 1 nosotros lo multiplicamos por 2, pues vamos a obtener exactamente las entradas del vector A sub 2. O de forma equivalente, nosotros esta expresión la podemos escribir como menos 2A sub 1 más A sub 2 igual al vector 0. Y en este caso hemos encontrado una relación de dependencia lineal con los vectores A1, A2, donde los pesos de dicha relación de dependencia lineal en este caso serían menos 2 y 1. Por consiguiente, ese conjunto de vectores es linealmente dependiente. Bien, veamos ahora el caso donde los dos vectores ninguno es un múltiplo del otro, como ocurre exactamente con el conjunto B. Se observa que los vectores B1 y B2 de este conjunto B, ninguno es un múltiplo del otro. Y por lo tanto, este conjunto formado por B1 y B2 no pueden ser linealmente dependientes. Porque si el conjunto B fuese linealmente dependiente, debieran existir los escalares C y D tales que podamos escribir la relación de dependencia lineal con los vectores B1 y B2. Es decir, deben existir los escalares C y D tales que ellos no sean simultáneamente ceros y donde esta relación de dependencia lineal se pueda escribir. Si el coeficiente o el peso C, el escalar C, es distinto de 0, entonces nosotros acá podemos despejar a B sub 1 y al despejar a B sub 1 obtenemos que B sub 1 es igual a menos D sobre C por B sub 2. ¿Sí? En caso de que nosotros consideremos que este escalar C, sea distinto de 0, podemos despejar a B sub 1 y cuando despejamos a B sub 1, lo que nos está diciendo es que B sub 1 es un múltiplo escalar de B sub 2 y eso realmente no es lo que sucede acá. Es decir, que necesariamente C tiene que ser igual a 0. Y de forma análoga, el D, si fuese distinto de 0, nosotros lo podemos despejar y obtendríamos que B sub 2 es un múltiplo escalar de B sub 1, que tampoco esa situación ocurre. En conclusión, tanto C como D tienen que ser igual a 0 y esa es la única opción que puede ocurrir. Es decir, cuando el conjunto está formado por dos vectores en la que ninguno es un múltiplo escalar del otro, entonces ese conjunto es linealmente independiente. Presentemos a través del siguiente teorema una caracterización de un conjunto linealmente dependiente cuando el conjunto contiene dos o más vectores. Un conjunto indexado de vectores S, B sub 1, B sub 2 hasta B sub P, donde este subíndice P puede ser 2 o cualquier entero positivo mayor que 2. Es linealmente dependiente si y solo si al menos uno de los vectores en S es combinación lineal de los otros. La expresión si y solo si contenida acá en el teorema contiene dos implicaciones. La primera la podemos formular de la siguiente manera.
Si un conjunto indexado de vectores S es linealmente dependiente, entonces al menos uno de los vectores del conjunto S es combinación lineal del resto de los vectores del conjunto. Es decir, que si el conjunto es linealmente dependiente, esto constituye una condición suficiente para poder afirmar que al menos uno de los vectores del conjunto es combinación lineal del resto de los vectores del mismo. O también pudiéramos decir que si al menos uno de los vectores del conjunto es combinación lineal del resto de los vectores del conjunto, esto constituye una condición necesaria para que el conjunto sea linealmente dependiente. La otra implicación, que se leería en sentido contrario, podemos enunciarla de la siguiente manera. Si un conjunto indexado de vectores S, al menos uno de los vectores es combinación lineal del resto de los vectores del conjunto, entonces el conjunto S es linealmente dependiente. En esta nueva implicación se está considerando que si al menos uno de los vectores del conjunto es combinación lineal del resto de los vectores del conjunto, eso constituye una condición suficiente para poder afirmar que el conjunto es linealmente dependiente. O, en este caso, también pudiéramos decir que si el conjunto es linealmente dependiente, esto constituye una condición necesaria para que al menos uno de los vectores del conjunto se pueda escribir como combinación lineal del resto de los vectores del conjunto. En esencia, lo que está planteando el teorema en cuestión es que si el conjunto de vectores es linealmente dependiente, eso constituye una condición necesaria y suficiente para poder afirmar que al menos uno de los vectores del conjunto sea una combinación lineal de los otros vectores. Pasemos a dar una idea de cómo se pudiera demostrar este teorema. Miren, si el conjunto es linealmente dependiente, entonces deben existir los escalares C1, C2 hasta C donde no todos los escalares son cero, tales que podamos escribir esa relación de dependencia lineal. Y como que esos P escalares no todos son ceros, sin pérdida de generalidad, nosotros pudiéramos considerar que el escalar C1, por ejemplo, es diferente de 0. Y si este escalar C1 es diferente de 0, entonces podemos despejar al vector B1 y cuando lo despejamos, pues lo que nos queda justamente es que ese vector B1 es una combinación lineal del resto de los vectores que están contenidos en el conjunto, desde B2 hasta B_P. Bien, entonces, por otro lado, si ahora nosotros suponemos que al menos uno de los vectores del conjunto es una combinación lineal del resto de los vectores del conjunto, vamos a suponer que justamente el vector B1 sea una combinación lineal del resto de los vectores del conjunto, como está puesto acá. Si esa fuese la situación, pues entonces siempre va a ser posible escribir una relación de dependencia lineal con los vectores del conjunto, donde pudiéramos garantizar que el peso asociado a ese primer vector sea un número distinto de 0 y como tal en esta relación de dependencia
nos está garantizando que existe una relación de dependencia lineal y en consecuencia ese conjunto de vectores tiene que ser linealmente dependiente. Veamos otro teorema que permite caracterizar un conjunto de vectores linealmente dependiente cuando el conjunto contiene dos o más vectores. Teorema. Si un conjunto contiene más vectores que entradas en cada vector, entonces el conjunto es linealmente dependiente. Es decir, cualquier conjunto B1, B2 hasta B sub P en Rn es linealmente dependiente si P, que representa la cantidad de vectores que hay en el conjunto, es mayor que N, donde N nos está indicando la cantidad de entradas que tiene cada uno de estos vectores, que son vectores de Rn. Si eso sucede, pues entonces el conjunto es linealmente dependiente. Para dar una idea de la demostración de este teorema, simplemente pudiéramos construir con estos vectores una matriz A. Y esa matriz va a ser de tamaño n por p, donde n es la cantidad de filas que va a tener la matriz, que va a coincidir con la cantidad de entradas que va a tener cada vector. Y cada vector es un vector de Rn. Por eso es que esta matriz tiene n filas. Y p columnas, porque p indica la cantidad de vectores que, o columnas con las que se conforman esta matriz, ya que hay p vectores. Bueno, una vez construida esta matriz de tamaño n por p, pudiéramos entonces plantearnos la ecuación matricial homogénea. Y con esta ecuación matricial homogénea, la cual sabemos que siempre es consistente, lo que necesitamos ahora es averiguar si existen soluciones no triviales. Pero no es difícil de ver que en este caso, este sistema tiene más variables que ecuaciones. Porque obsérvese que la cantidad de ecuaciones, en este caso, sería n, que representa la cantidad de entradas que tiene cada vector, y la cantidad de variables está representada por p, ¿sí? Número de incógnitas. Como tiene más variables que ecuaciones, pues indudablemente que en este sistema homogéneo va a existir al menos una variable libre. Y si el sistema tiene al menos una variable libre, pues van a existir las soluciones no triviales y en consecuencia siempre va a ser posible escribir una relación de dependencia con respecto a las columnas de dicha matriz. Finalmente, pudiéramos entonces concluir que el conjunto formado por esos p vectores es linealmente dependiente. Finalmente, veamos otro teorema que permite caracterizar un conjunto de vectores linealmente dependiente cuando el conjunto contiene dos o más vectores. Si un conjunto S, formado por los vectores B1, B2 hasta B sub P, en Rn, contiene el vector 0, entonces el conjunto es linealmente dependiente. Así es, si un conjunto contiene al vector 0, entonces necesariamente, obligatoriamente, el conjunto va a ser linealmente dependiente. Para dar una idea de la demostración de este teorema, basta con considerar que el primer vector de este conjunto es el vector 0. Si ese no fuera el caso, siempre es posible hacer un reordenamiento de manera tal de ubicar en la primera posición al vector 0 en el conjunto. Entonces,
Supongamos que el vector 0 se encuentra en la primera posición del conjunto, y si es así, va a ser entonces posible escribir la siguiente relación de dependencia. 1 por el primer vector, que sería el vector 0, más 0 por el segundo vector, y así sucesivamente hasta 0 por el último vector. Está claro que esta relación se satisface, pues cuando el escalar 1 lo multiplicamos por el vector 0, el resultado es el vector 0. Y cuando multiplicamos el 0 por cualquier vector, eso nos daría el vector 0. Y luego en el miembro izquierdo siempre obtendríamos como resultado la suma de vectores 0, que será igual al vector 0. Y esta sería una relación de dependencia lineal entre los vectores del conjunto. Y por lo tanto, sería un conjunto linealmente independiente. Mejor dicho, linealmente dependiente. Finalmente, veamos como ejemplo, por inspección, determinar si el conjunto de vectores dado es linealmente dependiente. En este primer ejemplo, vamos a considerar un conjunto que contiene 4 vectores, pero son 4 vectores de R3. Y por el teorema visto al principio, cuando la cantidad de vectores supera a la cantidad de entradas que contiene cada vector del conjunto, entonces en consecuencia el conjunto es linealmente dependiente. Como segundo ejemplo, se está considerando un conjunto que contiene a 3 vectores, con 3 vectores de R3, pero con la particularidad que uno de esos vectores es el vector 0. Por el último teorema visto, entonces este conjunto es también linealmente dependiente. Finalmente, vamos a considerar el conjunto que contiene a estos dos vectores y se les va a pedir que verifiquen que ninguno de esos vectores es un múltiplo escalar del otro. Por consiguiente, ese conjunto es linealmente independiente. Y se deja como propuesta lo siguiente: sean U, V, W y Z vectores de R3, donde se dan cada una de las entradas de los respectivos vectores. Y se pide, como primera orden, determinar si los conjuntos son linealmente independientes y explicar por qué. Es decir, el conjunto formado por los vectores U y V, el conjunto formado por los vectores U y W, el conjunto formado por los vectores UZ, BW, BZ y W y Z. Y como segunda pregunta se pide averiguar si el conjunto formado por los vectores U, V, W y Z es linealmente dependiente.